Bueno, ya volvimos. Habíamos tenido unos inconvenientes tecnológicos, pero ya. Entonces, estábamos hablando de las personas jurídicas y de cómo se van a ver, pues cómo se ven en este proyecto de reforma que tenemos en este momento. Y bueno, retomando el tema, hablando de que la propuesta es que la tarifa se divida en dos. Actualmente estamos manejando una tarifa del 31% para el tema de renta en las personas jurídicas y la propuesta es que la tarifa se divida en dos. Las empresas que tengan ingresos inferiores a 499 millones de pesos, la idea es que tengan una tarifa de 24% y las empresas que tengan mayores ingresos a 499 millones, la idea es que tengan una tarifa del 30%. Esto pues claramente le da un respiro pues a las pymes en cuanto al tema del impuesto de renta y también establecieron una tasa del 3%, es decir, que van a pagar el impuesto de renta, supongamos una pyme 24% más la tasa del 3% y el anticipo pues estarán obligados a hacerlo el 100%. Entonces, esto frente al tema de las personas jurídicas. Ya como para cerrar acá el tema que habíamos iniciado. ¿Tú ibas a decir algo, Rico? En cuanto a las personas jurídicas, sí es importante saber que hay unas rentas exentas, ¿sí? Que a partir del año 2023 van a entrar en vigencia. Y por ejemplo, con este gobierno siempre hemos escuchado algo de la economía naranja, ¿no? ¿Y en qué consiste lo de la economía naranja? Que hay unas empresas que si desarrollan cierto tipo de actividades, pues van a tener unos beneficios tributarios. Por ejemplo, uno de los cambios que hay ahorita con esta reforma tributaria tiene que ver con para las creaciones literarias. Es decir, aquellas personas que ejerzan actividades de generación de nuevas ideas, ¿sí? Asociación de conceptos ya conocidos, elaboración de obras teatrales, por ejemplo, obras de ficción, literatura científica y técnica. Estas personas a partir del año 2023 ya no tendrían la renta exenta. ¿Y qué significa esto? Cuando alguien tiene sus ingresos, pues estos se irían inicialmente a tenerlos como grabados, ¿sí? Pero al realizar la depuración, pues la ley permite que cierto porcentaje, ¿sí? Se pueda tener como exento, es decir, no se tenga en cuenta para el cálculo de a la hora de pagar impuesto. Y estas empresas de economía naranja pues tenían un incentivo de 7 años, ¿sí? A partir de su constitución. Si desarrollan cierto tipo de actividades económicas, tienen 7 años, como por ejemplo las creaciones literarias, que fue la que acabé de hablar, pero en este momento uno de los cambios es que para esta actividad ya no va más con esto. Entonces, pues es una crítica que puedo hacer yo desde este punto de vista, porque si hay algo que siempre debe tener un Estado y debe estar abierto a toda la disponibilidad y de promover, tiene que ver con la salud, la educación, la cultura, es fundamental. Ahora, sin embargo, el proyecto dice que estas personas pueden acceder a este incentivo de 7 años de incentivo tributario de renta exenta en estas actividades económicas si lo logran realizar hasta el 31 de diciembre del año 2022, ¿sí? Es decir, quienes ya hayan accedido a esto, pues se entenderá que está consolidado ese derecho y podrán disfrutar durante los 7 años del incentivo tributario de tener todos sus ingresos como una renta exenta y no pagar el impuesto. Entonces es una como de las críticas que puedo realizar en cuanto a las empresas y se derogan muchos beneficios tributarios. La reforma tributaria habla, por ejemplo, de creación de nuevos empleos, la promoción de empleo, y habla de jóvenes menores de 28 años, dice que el empleador solo le debe pagar ARL y el empleador no tendrá que pagarle el aporte a pensión, a salud, los parafiscales, la caja de compensación familiar, y dice que esto lo va a asumir el Ministerio de Hacienda, ¿sí? Entonces uno podría decir inicialmente, uy, qué bueno estos beneficios para que puedan contratar personas menores de 28 años. Pero si uno mira por otro lado, a estas empresas le derogaron unos beneficios tributarios. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué pasó? Le rebajaron esos beneficios tributarios
y ya van a poder tomarse unos beneficios muy pequeños en comparación a como estaban antes, ¿sí? Y por ejemplo, dentro de esa promoción de empleo está que para las personas mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas durante X cantidad de tiempo, personas que hayan cumplido, por ejemplo, la edad de pensión y no hayan cumplido los requisitos para pensionarse, ya sea las semanas cotizadas o la edad, si los contratan, pues tiene un beneficio el empleador. Todo esto es por tiempo, sí, eso no es indefinido de que ay, ya los contratos iba a ser de por vida lleno, todo eso tiene unos términos y demás, pero pues es muy discutible. Ahora, Tati, en cuanto al el ingreso solidario, allí se menciona que se clasifican las personas de escasos recursos, ¿sí? En pobreza y en pobreza extrema. Y ahorita con la actualización del CISBEN, con la cuarta CISBEN 4, ¿sí? La manera en la cual se va a categorizar ahorita para medir las personas de pobreza y de pobreza extrema, dice que se les va a dar este ingreso solidario con este proyecto de reforma se pretende que sea permanente, ¿sí? Porque en este momento está temporal. Entonces, allí hay una crítica de mi parte, ¿sí? O sea, se da este beneficio, por ejemplo, una persona de pobreza extrema, si son máximos, si son unas 6 personas en la familia, se les da como 360.000 pesos más o menos, ¿sí? Y si son pobres, o sea, no pobreza extrema, se les da como 250.000 pesos para un núcleo familiar de 6 personas. Primero, eso no va a sacar de la pobreza a nadie, ¿sí? Tampoco estoy diciendo que a las personas se les debe dar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 o 4.000.000. No, la crítica es que así sea que se les dé 100.000 o 200.000 pesos, estas personas, no sé si existe, no lo conozco, no sé, es que estas personas deben retribuir esto, ¿sí? De alguna manera. No solamente es cumplir unas condiciones como, ay, vive en tal estrato social, X cosa y lo que determine el CISBEN. ¿Por qué? Si, por ejemplo, en una familia donde los padres son conscientes con sus niños y desde chiquitos a la edad en que pueden, por ejemplo, enseñarles a lavar su plato de plástico donde comen, ¿por qué los colombianos no podemos hacer lo mismo los adultos? Y las personas se quejan de tener que pagar impuesto y en mi punto de vista todas las personas deberíamos pagar impuesto desde que gana el salario mínimo, ¿sí? Digamos que alguien que gana el salario mínimo tenga que aportar al año 50.000 pesos. Eso no es absolutamente nada en comparación con los beneficios que se tienen de tributar. Ahora, que la corrupción, que se roban la plata, que X, Y, Z, eso es un tema de otra discusión y que efectivamente hay que mejorar. Pero cuando se le dice a las personas que participemos, ¿sí? Que utilicemos, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana como es el referendo y los otros mecanismos, no lo hacemos. No vamos y firmamos, no vamos y apoyamos y nos quejamos que la corrupción. Entonces, eso es un tema que hay que reflexionar y hay que tener en cuenta. Ok, muchas gracias. Em, bueno, a veces me siento un poco regañada con todas estas aclaraciones, pero sí, tienes razón, realmente hay personas que se toman muy Tati, deportivamente aquí el podemos tema. hacer de policía bueno y de policía malo, ¿sí? Porque estamos acostumbrados que siempre en todos los temas que tienen que ver con tributarios, los colombianos no nos gusta tributar, no queremos que nos cobren nada, pero sí queremos que nos den muchos derechos. Entonces, yo lo que hago es una reflexión en cuanto a cada tema, ¿sí? Eso no significa que cuando llegue un cliente a nosotros, le como usted, ¿por qué sí, por qué no? No. Se trata de ayudar al cliente y de hacer lo que el cliente quiere, que en resumidas cuentas es quiero pagar menos, ¿sí? Y se hace desde el ámbito profesional, se le recomienda es cuáles son las deducciones, cuáles son los beneficios. De hecho, nosotros hacemos las planeaciones tributarias, pero la gente tampoco accede a ellas, ¿sí? Es decir, hay algunos beneficios, hay algunos incentivos tributarios que hay para las personas naturales, personas jurídicas, pero las personas por ahorrarse un peso no van y pagan y dicen, venga, ¿yo qué puedo hacer para pagar menos dentro de lo legal? ¿Qué incentivos, qué beneficios, qué deducciones? No, las personas no acceden a eso y después lo que hacen es decir como, ay, no, me tocó pagar tanto impuesto. Entonces podemos hacer de Sí, policía bueno y policía malo. ok, bueno, yo soy el bueno. Y realmente, pues yo me pongo en los zapatos de los contribuyentes siempre. Claramente, yo creo que em, todos cometemos errores y cuando me refiero a eso, pienso que las personas de cierta manera se toman su vida tributaria muy deportiva y cuando llega el momento de pagar, de enfrentar a la DIAN, de decir como
no tengo, o sea, estos son los ingresos que tengo y tengo que tributar sobre esto y, pues el contador, la persona que le elabora la declaración de renta le dice es que pues no puedo hacer magia, esta es su realidad económica, es ahí donde pues entran en una realidad que definitivamente creo que le doy la razón a Rigoberto y es que uno puede planear sus impuestos no solamente con hacer una buena planeación tributaria, sino también con hacer una buena planeación financiera para que cuando llegue el momento de pagar los impuestos, efectivamente se cuente con el dinero para pagar los impuestos y no tengamos que acudir a créditos o correr o dejar vencer la declaración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, definitivamente la ley estoy de acuerdo contigo, el proyecto de ley lo que hace es quitar pues bastantes beneficios tributarios desde mi punto de vista para las personas jurídicas, ¿sí? Si bien baja la tarifa de impuesto de renta, suprime unas rentas exentas que son importantes y también unos descuentos tributarios que deroga que se tienen, digamos, hasta el 2022 y que a partir del 2023 pues ya no se va a contar, como por ejemplo teníamos unos descuentos tributarios de aportes a empleados que devenguen menos de un 1.5 salarios mínimos legales vigentes, ya ese descuento no lo podemos tomar. También por los aportes de SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar de las empleados mujeres mayores de 40 años que durante 12 meses no hayan tenido pues trabajo, tampoco no lo podemos tomar pues como personas jurídicas. Y dentro de las deducciones, que también me parecen muy importantes, que se quitaron dentro de este proyecto de reforma, por ejemplo, el salario de menores de 28 años, que los empresarios, de hecho, lo aprobaron hasta hace poco, este beneficio tributario, y únicamente lo vamos a tener prácticamente por un año y medio, porque pues ya en el proyecto no lo están quitando, y es que las personas que contraten a menores de 18 años y que sea de 28 años, perdón, y que sea su primer empleo, se podían tomar la deducción del 120%. Entonces, si bien hay unos beneficios que son menores, claramente pues la reforma lo que busca es que se busca recaudar dinero y pues creo que acá se está viendo afectado no solamente las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Eh, pues a nivel de contexto general, la reforma lo que está buscando es, pues gran parte de la reforma se está haciendo sobre la tributación de personas naturales, pero de cierta manera está impactando a las pymes. Eh, bueno, no sé, Rigoberto, ¿tú qué observación tienes frente al IVA? ¿Cómo has visto estos cambios del IVA? Ahora que tanta polémica que se van a grabar los huevos, que sí, que eh, no sé qué opinas. Bueno, Tati, por favor, yo no habla, pero levánteme la mano si me escucha normal. Sí, te estoy escuchando, pero sí se te corta un poco la comunicación. Listo. Entonces, en cuanto al IVA, bueno, aquí, por ejemplo, el ministro de Hacienda en su ponencia acerca de la reforma tributaria manifestaba que en el porcentaje de recaudo de IVA de los países que hacen parte de la OCDE es de un 56%, ¿sí? Y en América Latina es de un 58%. Pero entonces dice, no, nosotros solamente lo vamos a subir hasta un 43%, que es la meta de recaudo de IVA. Ahora, primero, no podemos compararnos con todos los países que hay en la OCDE, ¿sí? No podemos igualar a Colombia con otro país que sea potencia para decir, no, es que en tal país recaudan el 56%, entonces también nosotros vamos a subirlo al 56%, ¿sí? Entonces hay que mirar no solamente en recaudo, sino en capacidad de adquisición también por cada contribuyente. Está bien que en otros países, por ejemplo, tributen más, pero ¿cuáles son los beneficios? ¿Sí? Empezando no solamente de que, digamos, que no haya corrupción o que no se roben toda la plata, bueno, etcétera, sino también en la calidad de salud, de educación y todo eso. Eso no quiere decir que entonces que porque en Colombia estamos
por debajo no se tenga que tributar, ¿sí? Ahora, Sí. muchos de los bienes pasaron de exentos a excluidos. Entonces, aquí es importante, Tati, que antes de mencionar como ejemplos de estos bienes que pasaron de exento a excluidos, sería importante mencionar cuál es la diferencia entre un bien exento y excluido, y pues ahí sí sería bueno que usted nos pudiera aclarar y cuál sería en algunos casos los beneficios o los pros o los contra de que un bien ya sea exento o excluido. Sabemos que hay tres categorías, ¿no? Bienes o servicios grabados, ¿sí? En diferentes tarifas, el 19% que es la tarifa general y la que conocemos todos, hay otros tipos de porcentaje al 5, etcétera, y hay otros bienes y servicios que son exentos y hay otros que son excluidos. Entonces explíquenos las diferencias para poder pasar y mencionar como cuáles dejan de ser de una categoría y pasan a otra categoría como ejemplo. Listo. Sí, básicamente, pues cuando hablamos de un bien exento, me permite, digamos, veámoslo desde un punto de vista contable, que es la opinión que yo puedo dar, y tributario. eh, Cuando tenemos un bien exento, voy a colocar un ejemplo, las toallas higiénicas son exentas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se venden al consumidor final, yo no voy a pagar IVA por comprar un paquete de toallas higiénicas, pero detrás de ese IVA, porque en realidad está grabado a IVA cero, eh, hay pues como toda una cadena de producción. Y entonces, ¿qué pasa con las empresas que producen toallas higiénicas? Digamos que pueden comprar, no sé, pongo un ejemplo, la tela, eh, implementos de químicos o algo, todos los productos que se requieren para realizar la producción final, y todos estos productos están grabados con IVA, ¿sí? Pero ellos venden sin IVA, pues tarifa cero. Entonces ellos tienen el beneficio de cruzar ese IVA de las compras y solicitar ese saldo a favor ante la DIAN del IVA que pues gastaron en la producción para ese producto final. Entonces básicamente eso es un bien exento. Cuando hablamos de un bien excluido es que definitivamente no tiene el beneficio de tomarse ese IVA de las compras. Eso pues lo afecta bastante en algunos casos, dependiendo pues del caso en particular, porque lo que puede pasar es que el, lo que puede pasar es que en la cadena de producción, si compran con IVA, pues el costo se va a incrementar porque pues no pueden pedir la devolución de ese IVA que gastaron, por decirlo así. Entonces, básicamente esta es la diferencia entre un bien exento, un bien excluido, eh, y depende digamos, como su cadena de producción en cuanto a las compras. Si compran con IVA, eh, pues se van a ver afectados en caso de que sean, digamos, excluidos. O si compran sin IVA, pues digamos que no los va a favorecer. Entonces depende, y de acuerdo al perfil tributario, pues se ven afectadas unas cosas u otras. Ahora, Tati, por dar un ejemplo de cuáles bienes pasan de exentos a excluidos, es la carne, la leche, los huevos, ¿sí? La docenita de huevos de 1.800 pesos, el queso y algunas vitaminas, etcétera. Y esta tarde teníamos una discusión, ¿no? Por ejemplo, sobre los tratamientos de belleza que están excluidos. Y entonces empezábamos reflexionando sobre si sería prudente, por ejemplo, que estos estuvieran grabados, si estuvieran exentos, y todo dependiendo de la situación, ¿no? Dependiendo de qué bienes el empresario que se dedica a los tratamientos de belleza compra y si están grabados o no están grabados, pues va a depender si es mejor que estén en excluidos o estén exentos, y todo dependiendo de la mirada de lo que se quiera hacer, si se quiere tener un mayor recaudo o menor recaudo. Entonces tampoco podemos tomar a la ligera de cómo hay tal cosa o tal bien, tal servicio debería estar de tal manera. No, eso requiere también un estudio. Ahora, Tati, en cuanto a, por ejemplo, el medio ambiente, también está la reforma, toca temas que tienen que ver con el medio ambiente, y algo lamentable desde mi punto de vista es que ahorita Bata con paneles solares,
¿sí? Lo que tiene que ver con estos, la ley que promueve todo esto del tema ambiental, de la energía eólica, la energía solar y todo eso. Entonces, pues esto es dejar de estar llevando a las personas para que puedan acudir a los paneles solares, porque pues está colocando una tarifa al 5% cuando era exento. Entonces, en eso sí no estoy de acuerdo y es importante que podamos tener eso en cuenta. Ahora, Tati, otra cosa que menciono es, por ejemplo, que según una estadística del Ministerio de Hacienda, de la DIAN y del Banco de la República, en los últimos años, desde el 2001, analizamos una tabla y siempre el presupuesto nacional ha estado muy por encima de lo que realmente se ha recaudado por parte de la DIAN en lo que tiene que ver con impuestos. No más para dar un ejemplo, para el año 2018 el presupuesto nacional estaba en 235 billones de pesos y lo que se pudo recaudar por parte de la DIAN fueron 144 billones, ¿sí? Entonces la diferencia de 144 billones para lo que estaba contemplado en el presupuesto nacional, que era 235 billones, ¿sí? Eso significaba una diferencia en la deuda pública externa e interna de respectivamente de 223 billones, ¿sí? Y a nivel interno de 257 billones. Entonces tampoco podemos pensar que solo con impuestos el Estado se va Financiar. a sostener, ¿sí? Y a veces pensamos, no, es que se tributa o es mucho el impuesto que se recauda. Ahora, otra reflexión, bueno, ¿y por qué hay tanto gasto? ¿En qué se gasta tanta burocracia? Otra reflexión es acerca de estos aviones que se compraron por parte del Estado colombiano, independientemente del presidente que esté, del partido que esté, no me parece adecuado que en este momento de pandemia, si tratan de justificar que debe haber una reforma tributaria pandemia, pues ¿por qué justifican la compra de unos aviones supuestamente que por guerra, que si nos agarramos de las mechas con el vecino de Venezuela o con otro vecino? Mire, eso es perder la plática. ¿Por qué? Porque independientemente de que Colombia compre aviones o no compre aviones en este momento, estamos en un mundo donde está la geopolítica, ¿sí? Donde cuando hablamos de Colombia no podemos decir que Colombia está solo, cuando hablamos de Venezuela no podemos decir que está solo, cuando hablamos de Rusia no podemos decir que está solo, siempre hay unos países aliados y no precisamente de vendedores o de chévere que yo voy a defender a este otro país, no, porque es que hay intereses de por medio, ¿sí? Hay inversiones y hay otros intereses que maneja la geopolítica. Entonces, en un año se va a agarrar de las mechas con Venezuela, pues no sería solamente Colombia, va a ser Venezuela y sus aliados, Colombia y sus aliados. Y como lo dije ahora, repito, no es por de chévere, de buena gente, sino porque el dinero, los intereses económicos y la geopolítica va a permitir que eso suceda, ¿sí? Ahora, dentro del proyecto de reforma tributaria, el presidente se está pidiendo unas facultades extraordinarias para que el presidente pueda suprimir, pueda unificar, pueda fusionar, mejor dicho, pueda hacer un revolcón en todas las entidades del Estado, ¿sí? Supuestamente para generar austeridad, para suprimir algunas entidades que no están siendo eficientes supuestamente, se van a conservar los empleos, se tienen que garantizar los empleos. Entonces, supuestamente eso es lo que se... ¿sí? Ahora, se le pide eso al Congreso. El Congreso debería de dar ejemplo también y es con rebajar los salarios de ellos, ¿sí? Entonces, eso debe empezar por casa el ejemplo, pero pues eso nunca va a pasar, de que un congresista se baje el salario a sí mismo, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros hablamos de corrupción y los colombianos nos quejamos de corrupción, pero la corrupción también se da es por las personas que permitimos que estén en el Congreso, ¿sí? Y nos quejamos de la corrupción. Cambiemos a los que están en el Congreso, no volvamos a votar por los legisladores que no hacen el control respectivo, por los que no apoyan las reformas, por los que no se bajan el salario. Entonces, en definitivas cuentas, cuando un colombiano se queja mucho de la corrupción y sigue votando y apoyando a los mismos de siempre, pues el corrupto es el ciudadano, ¿sí? Entonces, bueno, ya no nos salimos para allá porque eso ya es un tema más político y sigamos acá en la reforma tributaria, pero todo Ok. influye, ¿sí? O sea, aquí todo en una reforma tributaria se puede hablar desde sociología, psicología, antropología y desde derecho, finanzas, economía y todos esos otros temas. Sigamos con otro punto de esta reforma que me voy emocionando mucho, Tati.
No, por favor. Bueno, digamos que complementando la información que tú nos das, eh, gran parte digamos que de las quejas de pues a nivel general, es que antes pues las personas declaraban renta sobre los 4 millones, de hecho este año, eh, y pues ahora la reforma lo que busca es bajar las bases para hacer la declaración de renta, si bien todos sabemos que declarar no significa pagar, pues es como una de las grandes discusiones porque vamos puntualmente a lo que tú dices, que es eh, que definitivamente se roban los recursos, no los administran bien y pues digamos que las personas en lo general, lo que yo he escuchado es como no me importa pagar, pero el problema es que ese dinero no se ve, ¿sí? Entonces, acá lo malo no es tributar y me causa mucha curiosidad cuando se da la información de la reforma tributaria en páginas o en lugares oficiales donde nos comparan con la tributación de países que pues, son como de primer nivel, como Estados Unidos, Chile, y pues qué conveniente que para algunas cosas se compara contra Estados Unidos y claramente la tributación de Colombia es baja, pero pues a ver, el nivel de vida de Estados Unidos y para otras cosas, entonces se comparan contra los países africanos. Entonces, para lo que nos conviene, nos comparamos con países africanos y para lo que nos conviene, entonces nos comparamos con países como Estados Unidos, como Chile, con economías que pues están muy bien y que claramente pues allá tributan, pero pues los beneficios son bastantes. Entonces, bueno, ya tocando el tema pues de renta, que es una de las mayores quejas, bueno, en gran parte la reforma tributaria está soportada pues en las personas naturales, indudablemente, y lo que se busca en este momento es que pues se está llegando a un recaudo del 18%, pues llegar a un recaudo del 20% eh, con estas últimas, con este proyecto pues de reforma. Eh, lo que pasa acá, digamos, con el tema de personas naturales es que hay un aumento de la tasa de tributación y hoy comenzamos con 800 VTs. Eso significa que las personas que ganen a partir de 29 millones 46 mil pesos van a tener que empezar a tributar. Luego, pues la clase media se va a ver muy impactada también, pues digamos que la primera impactada, y los que siguen son la clase alta, pues que las personas que ganen hasta 381 millones de pesos, pues van a llegar a alcanzar una tributación del 41%, que eso es bastante alto, ¿no? Eh, Porque, pues digamos que es el impuesto de renta es progresivo, entonces eh, entre más se tiene, pues más se tributa. Ese es uno de los cambios importantes. Con el tema pues también de las cesantías y el tema de los aportes a AFC, pues y los aportes voluntarios a pensiones, pues se suprime este beneficio que era otro beneficio que se tenía actualmente. Entonces, hoy en día, las personas que declaran renta se podían tomar hasta el 40%. Cuando se quitan estos beneficios, pues ya no se pueden tomar el 40%, ni se pueden tomar estos beneficios. Lo que dice la reforma es que pues es un poco, digamos que hay inequidad porque se promueven ciertos sectores, entonces si yo me puedo descontar las pensiones voluntarias, entonces todo el mundo va a invertir en pensiones voluntarias, o si yo me puedo descontar la medicina prepagada, pues todo el mundo va a invertir en medicina prepagada y lo que está pasando ahí es que estamos favoreciendo ciertos sectores. Entonces, pues una de las recomendaciones pues de la OCDE, de los expertos, fue quitar estos beneficios tributarios que apoyaban a ciertos sectores y a otros no, entonces había una especie de inequidad. Y también, digamos que otro cambio dentro del tema de la renta es que ahora pues se va a seguir manejando el tema cedular, pero entonces van a ver, va a estar la cédula general, la cédula, una cédula pues específica y las cédulas de capital. Entonces, y la cédula de pensiones. Entonces, con el tema pues de los pensionados,
bueno, antes de tocar el tema de los pensionados, que es otro tema bastante sensible, eh, básicamente que los contribuyentes solo se van a deducir el 25% de renta exenta. Y si quieren tomarse en más, pues van a tener que tener soportados algunos costos y gastos, pero únicamente con facturación electrónica. Si no lo tienen soportado con facturación electrónica, no van a poder tomarse un poco más de descuento para el tema de la tributación. Entonces, pues estos son como uno de los principales cambios a nivel de renta que está planteando esta reforma tributaria con el tema de personas naturales y pues realmente impacta bastante. Eh, pues habíamos comentado que queríamos dar un ejemplo sobre el tema de las cesantías. La verdad es que haciendo ya un análisis sobre el tema de los contribuyentes que declaraban renta, algunos podían tomarse en todas las rentas exentas, todas las deducciones que permitía la ley, otros no, porque pues por ejemplo hay dependiente económico, no todo el mundo tiene hijos, o por ejemplo algunos pagan medicina prepagada, no todo el mundo paga medicina prepagada, entonces algunos se tomaban todo el 40%, otros no, otros solo simplemente el 25% que le permitía la ley. Pero si bien la gran mayoría de la clase media eh, se tomaba la renta exenta de las cesantías, entonces ya pues ese beneficio no va a existir y pues van a ser parte del ingreso, entonces definitivamente sí va a ser un impacto grande pues para las personas naturales. Ahora, Tati, ahí, por ejemplo, cuando se habla de una de las recomendaciones de los expertos eh, en cuanto a en cuanto a las sugerencias de la reforma tributaria, uno de ellos decía, es que debería ser que todos los bienes y servicios deberían estar grabados. Fue una de las recomendaciones. Ese debería ser el deber ser, según este experto, ¿sí? Ahora, como usted decía, Tati, una de para las personas naturales que va a dejar de tener unos beneficios es como renta, como ingreso no constitutivo, ¿sí? Como ingreso no constitutivo dejan de ser de renta exenta, ¿sí? El que usted ya habló de las cesantías y las cesantías, pero también de renta ni de ganancia ocasional los aportes voluntarios que se realicen al RAIS, ¿sí? Entonces, régimen de ahorro privado. Y recordemos que como está actualmente, estos se podían tomar hasta un 25, ¿sí? Sin exceder ese 25% del ingreso laboral anual. Entonces esto también dejaría de ser un beneficio para las personas naturales. Y lo que yo he visto también en esta reforma tributaria es que se está apoyando la parte del turismo, ¿sí? De los servicios prestados en hoteles nuevos y demás. Hay una tarifa para estos sectores que es del 9%, pero se derogaría esta tarifa especial para los servicios que se presten en hoteles nuevos, parques temáticos, por ejemplo, también en todo lo que tiene que ver con el tema de enajenación de predios o inmuebles que sean para vivienda para personas de la tercera edad, y todo esto sería a partir del año 2026. Y otra de las reflexiones de la reforma tributaria es que se está dejando de incentivar en el tema que tiene que ver con con para viviendas de interés social, ¿sí? Entonces está de manera gravosa la situación, ¿sí? Y no debería así. Lo que es educación, cultura y demás debería ser un eje principal. Y otro aspecto es, por ejemplo, las facultades extraordinarias que se solicita para el presidente de la República. Se menciona, ¿sí? Para las entidades del Estado, no puede estar por encima de lo que tenga que ver con la inflación cada año, pero se exceptúa. Se, no te estoy escuchando, Rigoberto.
Esperemos un momentico. Se, se cortó. Bueno, vamos acá a reanudar la conexión ya para finalizar del tema de la reforma tributaria. Hasta ahora hay bastante flujo de personas hablando. Yo desconecté los comentarios, pero ya Rigoberto está con nosotros de nuevo. Se cortó la última parte, Rigoberto. Yo desconecté los comentarios para que tengamos mejor comunicación, pero al final pues dejamos un momento para que las personas nos escriban si hay preguntas. Eh, si quieres nos repites la última parte. Bueno, dentro de las facultades extraordinarias que se pidieron para el presidente de la República para poder fusionar, suprimir, organizar el Estado pues en diferentes entidades y demás, se mencionaba que dentro del presupuesto o gastos por parte del Estado se establecía una regla de que no podía ser superior a lo que determinara la inflación cada año. Pero esto para algunos campos o algunas entidades como por ejemplo las fuerzas militares. Entonces siempre es una de las críticas, invertir en guerra, invertir en fuerzas militares, siempre para eso si es el Sí, presupuesto abierto, el que quiera y todo lo que cultura, pues ahí sí es cuestionable el asunto. Entonces básicamente eso es como de manera ok, general lo que podemos hablar de esta reforma tributaria. Ah, y otra cosa que listo. decía Yo, Tati, ok, si no existiera la corrupción en Colombia y le preguntamos a un colombiano salario mínimo si estaría dispuesto a aportar aunque sea 50.000, ¿sí? Siempre sacamos la excusa de que es que la corrupción, no sé qué, pero los colombianos no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta aportar, estamos acostumbrados a que nos den y demás. Entonces, todo son puras excusas, ¿sí? ok. Sí, pues en cuanto al tema cultural debemos mejorar bastante. Pero bueno, creo que era una de las cosas que también enunciábamos al inicio con el tema de la facturación electrónica, con el tema de, de pues que ahora se están bajando las bases para que tributemos más. Pues yo creo que el gobierno, de cierta manera, no todo es malo, está haciendo grandes esfuerzos para que se logre pues una tributación y bueno acá y se logre pues que logremos digamos que las personas no evadan tantos impuestos, que la informalidad ya no sea tan alta, porque creo que eso es lo que también tiene pues al país afectado. Esperemos un momento que se vuelva a conectar Rigoberto, porque tenemos acá problemas técnicos. Bueno, Rigoberto, yo quería complementar, digamos, la información que tú nos das, y es que estaba comentando acá que el tema de la informalidad pues es bastante alto y eso también hace que pues digamos se vea como cierta desigualdad al momento de tributar. Entonces pues yo veo que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos por formalizar a muchas personas que realmente pues no tributan nada, absolutamente nada en Colombia y pues que no me parece Ahora, tan Tati, justo. por ejemplo, allí el régimen simple, ¿sí? Eh, uno, hay el régimen ordinario de tributación y el régimen simple de tributación. Entonces, eso estuvo mucho en cuál me conviene más, si paga por los impuestos, ¿sí? De ICA, de renta, y no estar en el reginario donde es más dificultoso, donde es más tedioso. Y por eso tenemos clientes que se les han realizado estudios, ¿sí? Le hemos realizado los estudios pertinentes para saber cuál régimen ordinario le conviene más y pues ahí tenemos algunos clientes que se pasaron del régimen ordinario aprovechando que es una tarifa plana y para la actividad económica que ellos desean pues les conviene más el régimen simple. Entonces hay muchas personas que tienen estas dudas, tienen estas preguntas
pero a veces son un poquito como apretan el bolsillo, ¿sí? Y no quieren que se paga más impuestos, es porque quiere, ¿sí? Porque no quiere pagar por una planeación, no quiere pagar porque hágame un estudio cuál régimen de tributación me conviene más. Entonces también la cultura. Así como puede haber otras personas que le hemos hecho los estudios y no les conviene pasarse al régimen simple por su actividad y les hemos recomendado que se Sí, queden. sí, totalmente. Yo pienso que, o sea, indudablemente hay que planear, hay que buscar al contador, al abogado tributarista, no hay que improvisar porque después pues vienen como las consecuencias, ¿no? Entonces, por ahorrarnos un dinero, pues perdemos otro más adelante y después definitivamente pues ya no hay reversa, ¿no? Entonces, todavía hay oportunidades, si bien pues la tributación está bajando, todavía hay oportunidades. Bueno, yo quiero finalizar pues con este tema de los pensionados. Este punto pues ha sido de altísima controversia porque pues el racional que hay detrás de los pensionados es que durante 40 años han aportado sus participaciones para el pago de impuestos y ahora la ley pues les está diciendo que es a partir de 4.800.000 las pensiones de jubilación se volverán grabadas. Entonces, pues digamos que hay bastante controversia con esto porque pues los pensionados dicen, hey, pero pues, yo ya tributé, yo ya pagué, yo ya, sí, durante 40 años pues yo estuve aportando y ahora entonces mis pensiones también van a ser grabadas. Y no solamente eso, sino que también pues el impuesto temporal a la solidaridad, que es un impuesto del 10%, que pues también se pretende en este proyecto, también grabaría aquellas pensiones que sean de pues mayores a 10 millones de pesos. Entonces, bueno, básicamente pues estos son los principales cambios que, que está realizando esta reforma y pues como los puntos más que causan más controversia y que pues nos afectan a todos indudablemente y que pues tenemos que estar informados para poder tener una buena planeación y no cometer errores más adelante. No sé tú qué quieras complementar, Rigo, cómo es el asunto ya para finalizar. Para ir finalizando allí, otro de los cambios con esta reforma tributaria es que se amplía los sujetos que estarán obligados a facturar de manera electrónica, ¿sí? Y la DIAN de manera oficiosa podrá inscribir a determinadas personas en el RUT, ¿sí? A estas alturas de la vida apenas se tenga que venir a... Ahora hablemos las cosas como son también. Aquí hablamos todo esto de la reforma tributaria como tema y aparte porque es nuestra profesión y es en lo que nos desempeñamos, pero también digamos las cosas como son. Por ejemplo, yo en la parte de deporte y todo eso, si y es necesaria, pues soy sedentario. Entonces, tampoco cada uno se mueve y se maneja en el campo que más le convenga, ¿sí? Porque seguramente si yo no estuviera en el área del derecho, de la parte tributaria y todo eso, me importaría un comino las reformas tributarias y no me importaría ni los impuestos ni nada de eso. Entonces, también todos tenemos un rabo de paja, ¿sí? Es muy fácil para mí interesarme en estudiar sobre la reforma tributaria, en leer, en aplicar, en hablar de los impuestos, porque pues es mi área de trabajo. Pero lo mismo podría decir el que le gusta el deporte, el que es disciplinado y decirme a mí, pues usted qué, viene y habla de lo importante que es la parte tributaria, la parte política, pero en el deporte no. A lo que en la parte de salud y todo, yo si me enfermo o si me afecto es a mis personas cercanas, pero en temas de política, de leyes y de todo eso se afecta a toda una sociedad. Entonces por ese lado pues ya tendríamos la discusión ganada. Sí, ok. Bueno, pues ya abrí los comentarios acá, pues las personas que estuvieron conectadas, de pronto si alguien tiene alguna consulta, pregunta, nos puede escribir.
eh, o alguna reflexión frente al tema de la reforma tributaria, pues el proyecto de reforma que fue presentado en el Congreso. Y, y bueno, no sé qué otra cosa tengamos presente. Tengo entendido que pues frente al tema de también de procedimiento tributario, piensan tener algunos cambios. Básicamente lo que busca la DIAN es combatir nuevamente el tema de la informalidad y pues voy a poner un ejemplo, existe un panadero en un pueblo y recibe un montón de ingresos y nunca tributa porque pues recibe todo en efectivo, no hay control de eso. Entonces la DIAN lo que busca ahorita también es tener un cambio frente a eso y que ellos puedan o sea, tener como la autonomía de sacar el RUT y, y hacerle incluso la declaración de renta a esta persona que no está tributando y también incluso si no hace caso pues de presentar sus impuestos, de formalizarse, entonces incluso pues colocar estas sanciones y todo, porque pues lo que pasa muchas veces es que las personas a veces ni siquiera tienen RUT y no tributan, son formales, entonces la DIAN lo que busca también es como obligar de cierta manera a que las personas cada vez sean más formales y menos informales. Bueno, y pues nada, yo les agradezco a todas las personas que están conectadas acá. Esperemos un momento a ver si hay algún tipo de comentario, de pregunta. Gracias por acompañarnos. Rigo, ¿tú tienes alguna observación para finalizar? No, Tati, gracias por el espacio y esperamos que esto pueda ser de gran ayuda para las personas, de reflexión. Con mucho gusto desde Tributa estamos siempre dispuestos a poder brindar la mayor y mejor asesoría. Una cosa es lo que yo piense como persona desde mi punto de vista cuando trato de unir esto con la parte sociológica, cultural, antropológica, filosófica, política. Y otra cosa es el asesoramiento que pretendamos dar desde Tributa, que lo hacemos de la manera profesional, tratando de que se puedan tomar los mayores beneficios, deducciones, de que el cliente pueda estar satisfecho, de que pueda tener una vida tributaria, contable y jurídica idónea y tranquila. Y bueno, básicamente es esa invitación que nos hicimos el día de hoy. Feliz noche. Bueno, sí, definitivamente muchas gracias. Gracias, Rigoberto, por asistir a esta autoinvitación. Eh, los invitamos claramente a que sigan el canal de Rigoberto, se llama Rigorífico de Poesía, es nuestro aporte cultural y también pues que sigan nuestras redes en Tributa por Facebook, por LinkedIn, por YouTube. Eh, y sí, claramente pues nos pueden contactar. Realmente nos esforzamos para que nuestros clientes tributen menos dentro de lo legal. Muchísimas gracias. Ah, bueno, acá antes de finalizar tenemos un comentario. Dice, estos temas no son fáciles, lo mejor es estar bien asesorados. Sí, en realidad sí. Entonces, sí, definitivamente lo importante es asesorarse muy bien. Muchísimas gracias y cualquier cosa nos pueden escribir en los comentarios, en las publicaciones, por interno. Ahí estaremos. Feliz noche.